Alaikum, bonjour pour toi. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí el participar en este encuentro. Agradezco a los senadores de Chile, a los ministros presentes, a los representantes marroquíes. Es una oportunidad única hablar aquí en el Parlamento de Marruecos y quería empezar compartiendo una reflexión personal para agradecer a Marruecos la ayuda y la acogida que prestó a mi familia, que eran republicanos españoles que vinieron aquí en el año 36. Mi abuelo, que se llamaba Rafael Rojas, igual que la senadora, era abogado, como muchos de ustedes, era juez en España y fue detenido por defender a la legalidad democrática y condenado a muerte, y escapó de la prisión y llegó a Tánger, donde fue acogido por este país, y con su mujer se establecieron en Tánger, donde nació mi madre, y después en Casablanca, donde desarrollaron sus vidas. Y quería recalcar que Marruecos ha sido un país en toda su historia tolerante, de acogida. Aquí vinieron los moriscos españoles precisamente aquí a Rabat. Se establecieron aquí cuando les expulsaron por sus ideas religiosas. Aquí vinieron los sefarditas, los judíos, y aquí Marruecos protegió a los judíos sefarditas de las garras del nazismo, a los 50.000 judíos que vivían aquí en Marruecos. En el nombre de mi familia y de muchos miles de familias republicanas españolas, quería agradecer a Marruecos su hospitalidad. En el espíritu de defender la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, quiero seguir la intervención de la profesora de Villers hablando de la inteligencia general y de la inteligencia artificial generativa, que, como saben, son modelos de lenguaje que se pueden utilizar para generar lenguaje imitando al lenguaje humano, pero también los mismos algoritmos, que son algoritmos de optimización, se pueden utilizar en la inversa para descodificar lenguaje. Y lo que quiero hablar es de la utilización de estos algoritmos de inteligencia artificial para descodificar el lenguaje del cerebro, para descodificar la actividad cerebral, que se mide con las neurotecnologías. Las neurotecnologías son dispositivos que son auriculares, como los que tienen puestos ustedes, o cascos o gafas inteligentes o pulseras, que se conectan al sistema nervioso y se utilizan para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro y para cambiarla. Y estos dispositivos se han utilizado en los últimos años para descodificar la actividad cerebral, con resultados muy prometedores y muy impresionantes. No es ciencia ficción. Les cuento que hace 2 años un compañero mío en la Universidad de California en San Francisco, un neurocirujano, Eddie Chang, y su equipo utilizaron inteligencia artificial generativa para descodificar el lenguaje de una paciente que está paralizada porque tuvo un infarto en el bulbo raquídeo, y desde que tuvo este infarto en su cerebro, está atrapada dentro de su propio cuerpo. No puede comunicarse con el exterior y no puede mover ningún músculo, ¿no? Entonces, estos neurocirujanos implantaron un chip dentro de su cerebro para medir la actividad cerebral y descodificar el lenguaje que ella quería generar. Y pudieron descodificar no solamente el lenguaje que genera las palabras a una velocidad de 90 palabras por minuto, con una exactitud cerca del 95%, sino que hicieron una réplica digital de la mujer en la computadora, con su propia cara, y que hablaba con el lenguaje interno de la persona.
pudiendo comunicarse por primera vez con el exterior desde que tuvo su infarto, y también le pudieron descodificar sus emociones y sus características faciales. Entonces, a partir de entonces, esta mujer ha sido liberada de la presión en la que se está encerrada en el lock-in syndrome, igual que muchos pacientes con parálisis. Se puede comunicar al exterior como una persona normal a través de una computadora con inteligencia artificial, ¿no? Esto es un caso de neurotecnología implantada dentro del cerebro que tiene que ver con el uso clínico, médico, en pacientes como puede ser esta paciente. Les pongo otro ejemplo. Hace un año, justo, de neurotecnología portátil. En este caso, un grupo en Australia, en la Universidad de Sydney, utilizaron inteligencia artificial generativa para descodificar la actividad cerebral de un grupo de 19 voluntarios que tenían puesto un casco de electroencefalograma. Entonces, como son sistemas externos, no están dentro del cerebro, son menos potentes a la hora de medir la actividad cerebral. A pesar de todo, estos algoritmos consiguieron descodificar el lenguaje interno que tenían estos voluntarios con una exactitud de alrededor del 40%. O sea, no son sistemas infalibles, pero funcionan en tiempo real. Y hay casos de estos 19 voluntarios en los cuales el descodificador era mejor. Y hay un caso que está en el internet, en un vídeo, en el que una persona con un sistema de electroencefalograma le dicen, imagínate que entras en un Starbucks y pides un café, empieza a pensar y empieza a descodificar el lenguaje y aparecen las palabras buenos días, un café con leche para marcharse, muchas gracias. Esto significa, desde hace ya un año, que se puede empezar a descodificar el lenguaje que generamos internamente. Estos son muy buenas noticias para la humanidad, para la medicina, para ayudar en casos clínicos y también para poder utilizar esta tecnología de descodificar el lenguaje, pues quizá para comunicarnos mejor entre los humanos, salvando las barreras de los idiomas y salvando otro tipo de barreras. Esto tendrá muchísimas aplicaciones comerciales. Será el germen, este tipo de tecnología, de una nueva industria, la industria neurotecnológica, ¿no?, que puede revolucionar el mundo, ¿no? Son buenas noticias, pero también son preocupantes. Con un grupo... ¿Y por qué son preocupantes? Porque el cerebro no es un órgano más del cuerpo, como puede ser el riñón o el bazo o el pulmón, sino es el órgano que genera toda nuestra actividad mental y cognitiva, ¿no? Estoy hablando de todos nuestros pensamientos, evidentemente el lenguaje, también nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras decisiones, todo nuestro comportamiento, nuestra conciencia, nuestra identidad, nuestra personalidad e incluso el subconsciente, lo que no sabemos que llevamos dentro, está todo generado por el cerebro. Con lo cual, si se puede descodificar la actividad cerebral, pues matemáticamente se va a poder descodificar todo esto. Se va a poder descodificar la mente de las personas. Y un grupo de nosotros pensamos que esto puede ser una afrenta a la privacidad mental, a la privacidad del pensamiento. Y propusimos en el año 17 la generación de nuevos derechos humanos, que llamamos neuroderechos, para proteger la actividad cerebral y el contenido de la actividad mental de las personas. Uno de los neuroderechos, el primero, es la privacidad mental, para que el contenido de la actividad cerebral no pueda ser descodificado sin nuestro consentimiento. Fue precisamente Chile, liderado por el senador Girardi, por la Comisión del Futuro, que organiza este encuentro, en el año 17-18 se comprometió en explorar legislación para proteger la actividad mental
de la ciudadanía. Y en un proceso muy bonito, una enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena, actualmente vigente, fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, después en la Cámara de Representantes, y fue firmada por el presidente Piñera, recientemente fallecido, hace ya casi 3 años. Chile se convirtió en el primer país del mundo en proteger la actividad cerebral de sus ciudadanos. La enmienda constitucional chilena es una frase muy corta que protege la actividad neuronal y la información procedente de ella. Y ha sido la base jurídica para el primer caso mundial de jurisprudencia en neurotecnología, precisamente en Chile, donde un ciudadano chileno demandó a una compañía neurotecnológica norteamericana por usurpación de sus derechos constitucionales. Este caso ascendió a la Corte Suprema de Chile, que falló el año pasado de una manera unánime en favor del ciudadano, forzando a la compañía norteamericana a borrar todos los datos de esta persona y a someterse a la inspección de las autoridades sanitarias. Chile se convirtió no solamente en el primer país en proteger la actividad cerebral de los ciudadanos, sino el primer caso mundial de jurisprudencia de neurotecnología protegiendo la privacidad mental. Siguiendo el ejemplo de Chile, también nos involucramos en otros países y en consulta con la legislatura del Estado brasileño de Río Grande del Sur, que también aprobó hace ya 2 años una enmienda constitucional a la Constitución de su Estado que protege también la actividad cerebral y la información procedente de ella de una manera muy parecida a la enmienda constitucional del artículo 19 de la Constitución chilena. Y les traigo también buenas noticias del hemisferio norte. Este año, con nuestra involucración, los estados norteamericanos de Colorado y California han aprobado sendas leyes de protección de neurodatos. En ambos estados el abordaje ha sido distinto. En vez de una enmienda constitucional, ha habido una ley específica en cada estado, la ley de neurodatos en Colorado y la ley de neuroderechos en California, que primero definen jurídicamente qué son los datos cerebrales y se definen como datos obtenidos por la utilización de neurotecnologías, que está también definida jurídicamente en estas leyes, y en un segundo paso se aplica por ley a los datos cerebrales la protección máxima de las leyes de protección de datos sensibles en Colorado y en California, que son comparables al GDPR de Europa. Estos son los 4 sitios en el mundo donde hoy hay protección jurídica de la actividad cerebral de los ciudadanos. La República de Chile, el estado Río Grande del Sur de Brasil, el estado de Colorado y el estado de California. Estamos involucrados a través de una fundación que dirijo, la Fundación de Neuroderechos, en la que trabajamos con juristas expertos en derechos humanos en la concienciación de los representantes de la ciudadanía, que son ustedes, para que se generen leyes y regulación para la utilización benéfica de estas neurotecnologías para ayudar a la humanidad y protegiendo a la vez los derechos fundamentales. Acabo comentando pues ideas sobre posiblemente la incorporación de Marruecos a este movimiento internacional de protección de los datos cerebrales de la ciudadanía. Confieso desconocer el sistema jurídico de Marruecos y las leyes de protección de datos que tengan aquí, pero habría 2 opciones en un país como Marruecos. Una sería parecido a lo que se ha hecho en Colorado y en California a través de una ley explícita que defina cuáles son los datos de neurotecnología obtenidos con estos nuevos instrumentos y se aplique a estos datos la misma protección jurídica que se aplica a los datos personales sensibles o a los datos personales médicos. Eso sería una ley específica, pero también aprovecho la oportunidad para sugerir
desde toda mi humildad, que no conozco la realidad de este país, que Marruecos puede también jugar un papel de líder regional o en el continente en este tema y puede abanderar, por ejemplo, leyes parecidas o declaraciones de neuroderechos en foros internacionales. Estamos trabajando con Naciones Unidas. La situación ideal desde mi punto de vista es que las Naciones Unidas incorporen los neuroderechos a algunas de las declaraciones internacionales de derechos humanos, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales es parte Marruecos. Entonces, pues sería una ocasión de ejercer un liderazgo regional o de todo el continente africano en Marruecos en defender este tipo de posiciones en Naciones Unidas. Y con esto acabo y muchas gracias.